Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, comenzamos con esta quinta clase ya de la materia, donde vamos a comenzar con el eje número 2. ¿Sí? En este eje, bueno, vamos a analizar la globalización y la fragmentación en el mundo actual, y el rol del Estado ante estos cambios culturales que venimos trabajando desde el inicio de la cursada. Antes que nada, bueno, les agradezco a todos y a todas por la participación en la actividad número 1 de la clase de hoy. La intención de esta primera actividad, bueno, era que a partir de vivencias de nuestra vida cotidiana, a partir de ejemplos concretos, podamos ir trabajando e identificando estos conceptos, ¿no? Claves de la clase de hoy, que son la globalización tecnológica y política, y la mundialización de la cultura, ¿sí? Diferenciando estos dos conceptos, globalización tecnológica y política por un lado, y mundialización de la cultura por otro, y como les decía, identificarlos en situaciones de nuestra vida cotidiana a partir de ejemplos concretos para poder identificar esta diferencia entre lo que Ortiz nos plantea como globalización en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a la política, y por otro lado la mundialización de la cultura. Ahora nos vamos a meter de lleno con estos conceptos, y antes que nada repasamos lo que estuvieron trabajando la semana pasada con la profesora Paula. Bueno, estuvieron analizando estas nuevas formas de comprender los procesos culturales, todas estas transformaciones socioculturales producto de la modernidad, el desarrollo tecnológico, la posmodernidad, ¿sí? El desarrollo tecnológico, el avance de la globalización y todas estas cuestiones que nos llevan a nuevos modos de comprender los procesos culturales, ¿sí? Por eso la semana pasada citaban a autores como Néstor García Canclini, Nora Merlín, Heriberto Muraro, ¿sí? Tres autores argentinos que nos hablan de justamente culturas híbridas, invasión cultural, consumo, ¿sí? Y nos plantean entonces esta forma de comprender los procesos culturales, no desde una invasión cultural, ¿sí? Desde las culturas dominantes y hegemónicas que se imponen, sino desde la lógica de la hibridación, ¿sí? Es decir, desde esta integración, la mezcla de culturas que es posible en este nuevo contexto de modernidad-mundo, ¿sí? Este concepto de modernidad-mundo lo resalto porque lo vamos a retomar con el texto de Ortiz. Pero ahora bien, hablar de culturas híbridas, integradas, no significa que exista una cultura global homogeneizada. Esto es lo que hoy vamos a desarrollar en el encuentro de hoy a partir del texto de Ortiz. Por eso voy a ir compartiéndoles pantalla. ¿Estamos? Bien, entonces, hoy vamos a iniciar este recorrido de la clase con el texto de Renato Ortiz, ¿sí? Sobre globalización, mundialización, y para complementarlo vamos a finalizar trayendo a este análisis parte de lo que el filósofo Byung-Chul Han desarrolla sobre las nuevas técnicas de poder en el capitalismo neoliberal. Entonces, estos son los ejes que vamos a profundizar en el encuentro de hoy. Por un lado, la globalización económica y mundialización de la cultura, ¿sí? Esto que les adelantaba anteriormente. Vamos a trabajar con algunas contradicciones que nos plantea este nuevo contexto, ¿no? Hablamos de integración o globalización.
por un lado, o hablamos también de globalización o diversidad. Son conceptos que parecerían ser antagónicos, pero que bueno, son muy comunes en este nuevo contexto. Por otro lado, vamos a trabajar con este concepto de modernidad-mundo, ¿sí? Esta tendencia que, bueno, supera las fronteras nacionales, culturas que, y bienes culturales que superan cualquier frontera nacional. Por otro lado, la expansión tecnológica y el desorden cultural del poder, también vamos a ahondar un poquitito sobre esto, y sobre el concepto de Byung-Chul Han sobre psicopolítica, ¿sí? Y las nuevas formas, las nuevas técnicas de poder en este capitalismo neoliberal. Bien. Como venimos trabajando desde el inicio de la cursada, el siglo XXI se inicia con una serie de cambios acelerados y profundos en varios aspectos, ¿sí? Ortiz nos habla fundamentalmente de estos cambios en tres aspectos fundamentales. Habla de cambios en lo político, cambios en lo económico y cambios en cuanto a la cultura, ¿sí? Iniciando con, bueno, los cambios que se presentan en el ámbito de lo político. Hablamos de, bueno, el fin de la Guerra Fría, ¿sí? La caída de la Unión Soviética y esta nueva configuración del orden internacional, cuando ya de alguna manera queda superada aquella división bipolar entre comunismo y liberalismo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, bueno, empezamos a hablar de nuevas relaciones de fuerza, del capitalismo y el neoliberalismo, que se imponen y van configurando un nuevo orden internacional. Después, en cuanto a lo económico, bueno, tenemos la consolidación de un mercado global, ¿sí? Con la flexibilización laboral, la deslocalización de fuerzas de trabajo, bueno, los avances tecnológicos, esta lógica productiva entonces va teniendo cada vez más un alcance planetario, ¿sí? Y en cuanto a la cultura, en este aspecto, bueno, sigue esta misma lógica, ¿no? La revolución tecnológica, computadoras, internet, los satélites, todos los aparatos y dispositivos tecnológicos permiten una circulación mundial y planetaria de bienes culturales, ¿sí? Y estos bienes culturales hoy traspasan, como les decía, fronteras nacionales, ¿sí? Ya, digamos, no están circunscriptos a cada país, sino que circulan a nivel mundial. Y por eso hoy tenemos, bueno, acceso a muchos bienes y formas culturales originadas en culturas determinadas, culturas distintas a las nuestras, pero que, bueno, aceptamos y las vamos haciendo híbridas, ¿no? Este concepto que trabajaba García Canclini, o que trabajábamos con la profesora Paula la clase pasada. Ahora bien, todos estos cambios a nivel mundial muchas veces nos llevan a hablar de contradicciones, ¿sí? Dice Ortiz. Muchas veces en este contexto globalizado, bueno, hablamos de conceptos que parecerían ser excluyentes entre sí, ¿sí? Como dice Ortiz, se tiene la impresión de que nos encontramos frente a un mundo esquizofrénico, dice. Por un lado posmoderno, multifacético, al infinito, y por otro uniforme, idéntico en todos los lugares. Hablamos de integración y diferencia, ¿sí? Hablamos de globalización y diversidad, conceptos que parecerían ser totalmente opuestos. Por un lado, dice Ortiz, están quienes afirman la existencia de un planeta homogéneo, ¿sí? Unificado por la sociedad de consumo,
ahí estamos. Es decir, individuos que en cualquier parte del mundo, cualquier parte del planeta, tienen las mismas necesidades básicas que son satisfechas por el mercado, ¿sí? Por los mismos bienes materiales estandarizados. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hablamos de un mundo heterogéneo, unido por esta sociedad de consumo, por los bienes estandarizados y demás. Ahora, por otro lado, están quienes dicen que con esta decadencia de los estados-nación comienza una fragmentación social. ¿Sí? Y por eso hoy el mundo contemporáneo está constituido por una pluralidad, ¿sí? Desde lo heterogéneo, por espacios inconexos, ¿sí? Fragmentados, independientes uno de otros, ¿no? Ya no existe, digamos, este Estado-nación unificador de la sociedad que tendía justamente a esto, a la unificación, a construir una identidad nacional. ¿Sí? El Estado-nación estaba dotado de una autonomía capaz de ordenar la sociedad nacional de acuerdo con su historicidad. ¿Sí? El Estado-nación definía una territorialidad, es decir, cada país, cada territorio, involucraba a sus ciudadanos en una identidad popular, ¿sí? Distinta a las de otros países. Entonces, lo que propone Ortiz es ir un poco más allá, ¿sí? Superar esta aparente contradicción y comprender que globalización no es lo mismo que homogeneización del planeta, ¿sí? Y dice que por eso es muy útil distinguir entre globalización de la economía, por un lado, globalización de la economía y la tecnología, y por el otro, la mundialización de la cultura, ¿sí? Si hablamos de economía y de tecnología, podemos hablar de globalización porque en ambos casos nos referimos a una estructura única, ¿sí? Más allá de las distintas realidades de cada país, de cada región, realidades, digo, en sus aspectos económicos y también en cuanto a su desarrollo tecnológico, podemos hablar de una estructura económica, ¿sí? Que se impone a nivel mundial y de una tecnología que también se desarrolla a nivel global y que va ganando cada vez más terreno, ¿sí? Entonces podemos hablar y pensar tanto a la economía como a la tecnología como unicidades. No sucede lo mismo con la cultura, ¿sí? No existe ni existirá nunca, dice Ortiz, una cultura global idéntica en todos lados, ¿sí? Porque la mundialización de la cultura no implica el aniquilamiento de otras manifestaciones culturales, ¿sí? Sino que convive con ellas. Lo que sí se observa es la consolidación de una matriz, dice Ortiz, una matriz civilizatoria, ¿sí? La modernidad mundo, simultánea y diversa, ¿sí? Que en cada país se desarrolla de una manera distinta, ¿sí? Y de acuerdo y en función a la historia particular, ¿sí? Y por eso hablamos de modernidades, ¿sí? Modernidades en plural, este concepto que venimos mencionando en todas las clases y que siempre hacemos hincapié en el porqué de el sentido plural de esta palabra, ¿no? Este concepto que se refiere a una modernidad diversa, ¿sí? Esta modernidad que se va desarrollando globalmente, pero de manera diferenciada en cada país, en cada región, ¿sí? Según las historias de cada lugar. Por eso en clases anteriores nos detuvimos en el desarrollo de la modernidad en América Latina, por ejemplo, que a diferencia de Europa o países como Estados Unidos u otras partes del mundo, bueno, en América Latina la modernidad tuvo otras particularidades, ¿sí? Se dio de un modo distinto, a un ritmo distinto, y por eso autores como Martín Barbero, como García Canclini,
y otros autores que venimos trabajando, analizan el caso en particular, ¿sí?, de América Latina, y desarrollan toda una teoría a partir de la modernidad en América Latina. Mencioné anteriormente el debilitamiento de los Estados-nación, ¿sí?, y el auge de la globalización como, diríamos, como contexto en el que gana lugar lo heterogéneo, ¿sí?, esta pluralidad, los espacios y los fragmentos independientes, ¿sí?, que ya no tienen, digamos, la columna vertebral o la autoridad del Estado-nación que los unifique, ¿no? Entonces, vemos que se redefine, ¿sí?, esta idea de autonomía del Estado-nación. La idea de poder se resignifica, dice Ortiz, fundamentalmente en dos aspectos. Ortiz menciona dos aspectos desde los que se resignifica esta idea de poder. Por un lado, Ortiz nos habla de la resignificación del poder en cuanto a la autonomía política, ¿sí? Una autonomía política que se impone con la globalización, ¿sí? El poder ya no se encuentra circunscripto a un territorio, ¿sí?, del Estado-nación, sino que en este contexto globalizado, el poder se encuentra ya en manos de fuerzas transnacionales, ¿sí?, corporaciones, bancos, el G7, el FMI, etc. En segundo lugar, Ortiz plantea la resignificación del poder desde la autonomía cultural, ¿sí? Durante los siglos XIX y XX, cada nación se constituyó en un espacio geográfico, ¿sí? En este espacio geográfico se distinguían distintas comunidades, distintos grupos, ¿sí?, con intereses y con aspiraciones personales diferentes. En este contexto, entonces, el Estado-Nación fue una instancia de producción de sentido colectivo, ¿sí? Incluso desde la lengua, esto se ve claramente, ¿no? Uno de los elementos de los que se valió el Estado-Nación para unificar y para conquistar su legitimidad, bueno, fue a través de la lengua, ¿no?, y de marcar su autonomía frente a la diversidad lingüística de otros dialectos locales. Entonces, pensamos en una nación pensemos en una nación en formación, ¿sí?, con diferentes comunidades, con diferentes grupos indígenas, con poblaciones de origen negro, por ejemplo, con diversas culturas, incluso también, como les decía, diversos dialectos. Entonces, en este sentido, la lengua fue uno de los elementos de los que se valió el Estado-Nación para conseguir esta legitimidad, ¿sí? Ahora, en este nuevo contexto de modernidad-mundo, la unidad moral, mental y cultural nacional hace una implosión, dice Ortiz. Digamos, ya no está este Estado-Nación como instancia de producción de aquel sentido colectivo, sino que ahora existen otras instancias identitarias, diferentes entre sí, pero concurrentes, ¿sí?, conviven entre sí, cada una de las cuales es productora de sentido, ¿sí? Hablamos de etnias, hablamos de culturas populares, civilizaciones, territorios mundializados. A estos dos aspectos de los que Ortiz nos habla, de esta resignificación de la idea de poder, nosotros desde la cátedra agregamos un tercer aspecto, ¿sí?, desde el cual pensar esta resignificación de la idea de poder, que tiene que ver con la autoexplotación. Y acá sí traemos al filósofo y ensayista también surcoreano,
Byung-Chul Han, que bueno, es uno de los filósofos más influyentes del pensamiento contemporáneo, que bueno, en su libro Psicopolítica, Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, Han desarrolla su crítica hacia este capitalismo neoliberal, este sistema de dominación, que en lugar de emplear un poder opresor, un poder coercitivo, ¿sí? Un poder de imposición, hoy ese sistema neoliberal utiliza un poder seductor, dice Han, inteligente, un poder seductor, ¿sí? Que consigue que los individuos, vamos a avanzar ya en la diapositiva, consigue este poder seductor que los individuos se sometan voluntariamente al entramado de esta dominación, ¿sí? Entonces, así, digamos, este poder seductor hace que el sistema neoliberal, o en este sistema neoliberal, el sujeto participe de los procesos de autoexplotación en su búsqueda constante del rendimiento. Y esta idea está muy bien explicada en el video que les propusimos como material obligatorio para la clase de hoy también. En ese video, bueno, se exponen dos paradigmas que Byung-Chul Han diferencia entre sí. Por un lado, habla del paradigma inmunológico del siglo XX, que está caracterizado por una cultura que distingue entre el yo y el otro extraño, ¿sí? Entendiendo a este otro extraño como el enemigo externo, ¿sí? Que es lo que Foucault denomina como sociedad disciplinaria, ¿sí? Que esta sociedad que vigila al otro, vigila que se cumpla con la norma, y quien no cumple con esta norma, bueno, se lo castiga, ¿no? Si no lo hace. Es una sociedad que dice lo que se debe hacer, ¿sí? Una sociedad en la que el no, la prohibición, es una característica, ¿sí? Y por otro lado, Han identifica en el siglo XXI el paradigma neurológico, lo denomina de esta manera. Y en este paradigma se pone en juego este concepto de psicopolítica. Acá el enemigo no está afuera, ¿no? Sino que está dentro de cada uno. Y en la sociedad disciplinaria, el no era una característica, la prohibición, ¿sí? En la sociedad del siglo XXI, en realidad lo que caracteriza a esta sociedad del siglo XXI es el sí, ¿sí? La sociedad del control, diría Foucault, pero control desde el rendimiento, ¿sí? En la que ya no existe el otro extraño y esta negatividad, sino que ahora lo que cobra sentido es este yo positivo. Este yo positivo que todo lo puede, que todo lo cubre, así que incluso se enferma por no poder más en una sociedad de el sí puedo, ¿no? Han identifica a la psicopolítica como un medio de dominación del capitalismo neoliberal, con el que se somete entonces voluntariamente a los individuos. Y en este contexto, la psiquis es fundamental en esta estrategia de dominación. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente a través de la búsqueda de las emociones positivas, se incentiva a los individuos a compartir sus experiencias, a optimizar su yo para dar siempre más de sí, y a demandar transparencia a través de todo un entramado de comunicación y consumismo, ¿sí? Y en referencia a esto, Han menciona el fenómeno del me gusta, ¿no?
a través de este me gusta, el individuo obtiene como digamos, como un incentivo, como un refuerzo permanente, instantáneo, de lo que justamente lo incentiva a seguir compartiendo datos de su vida personal, que en algún momento, muy pronto, serán mercantilizados. Entonces, así se transforma al ciudadano en un consumidor, ¿sí? Sujeto a una vigilancia y autovigilancia constante y voluntaria, dice Han. Ahora bien, ¿cómo hacemos para resistir a esta dominación neoliberal? Bueno, Han propone la despsicologización, ¿sí? El individuo puede resistirse a esta dominación neoliberal construyendo espacios libres de silencio, quietud y soledad, en los que es posible decir algo que realmente merece ser dicho, ¿sí? Y en el video explicativo sobre la sociedad del cansancio, se hace referencia al aburrimiento, ¿no? O sea, en relación a esto de la despsicologización. Y se habla del aburrimiento como una herramienta para alimentar el pensamiento, ¿sí? Para resistir ante esta dominación neoliberal que, busca mantener al individuo sin tiempo libre, ¿sí? Proponiendo esta idea de la multitarea, el estar ocupado permanentemente en distintas actividades y haciendo 1000 actividades a la vez. Pero esto se propone desde esta lógica neoliberal, se propone como la libertad, ¿no? Cuando el sujeto está más ocupado, cuando el sujeto hace más actividades, es cuando más libre está, desde esta lógica. Ahora, lo que Han dice es que esto es erróneo, ¿no? Que en realidad cuanto más actividades tiene el individuo, más controlado está, ¿no? Entonces, lo que él dice es que la libertad está en la contemplación, ¿sí? Quien puede aburrirse alimenta su pensamiento y en consecuencia es libre. Ahora bien, hasta acá es lo que tenemos, lo que queríamos en lo que queríamos hacer hincapié para que puedan ir a los textos y al video explicativo y desarrollar mejor estas ideas, analizarlas. Les recomendamos que si no lo hicieron aún, miren el video explicativo, que es junto con la lectura de Ortiz y la reseña del libro de Byung-Chul Han, que también proponemos como lectura obligatoria, hacen una reconstrucción muy completa e interesante sobre todo sobre este análisis de Han, sobre las nuevas técnicas de poder en este contexto neoliberal. Y bueno, para finalizar, el meme de todas las semanas, que de una manera divertida y distendida nos invitan o nos incentivan a seguir pensando en estos conceptos que están tan presentes en nuestra cotidianidad. Así que bueno, hasta acá llegamos, buena semana, nos reencontramos la semana que viene y no se olviden de realizar la actividad número 2, que va en la misma sintonía o es una continuación de la actividad de inicio de esta clase. Saludos para todos y todas y buena semana.